Ya estamos de vuelta aquí entonces en nuestro siguiente bloque de Más Positivo. Como les mencioné yo, tenemos entonces invitado el día de hoy, ya está conectados. El día, ya 14 de noviembre, vivimos unas elecciones que fueron impactantes, parlamentarios y primeras vueltas presidenciales que, tal como lo hemos conversado, dejaron como candidatos ya a postular el sello presidencial a, en este caso, José Antonio Kast y Janet Jara. Lo conversamos, pasaron algunas situaciones, lo conversaba fuera de pantalla, que yo me llevé incluso algunas sorpresas, pero vamos a ir analizando todo en este caso con Ernesto Reynoso, el director del Centro de Estudios Contexto, que siempre está junto a nosotros. Así que le voy a dar la... Hola Fran, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por acá estamos súper bien. Lo que sí, yo me levanto muy temprano a hacer muchas tareas porque como soy freelance, siempre estoy haciendo cosas. Pero en la mañana hacía mucho frío y ahora antes de la entrevista me hice un café porque seguía con un poco de frío. Sí, está un poquito baja la temperatura el día de hoy, pero se agradece porque después las máximas van a subir un poquito y ahí vamos a quedar. Oye, Ernesto, estoy hablando de temperaturas, la temperatura política, oye, sube aquí, estamos pero a full con eso, y ya tuvimos esta primera vuelta presidencial, pero pasa algún fenómeno en este caso. ¿Qué opinas tú que en este caso los medios de comunicación también deslegitimen la encuesta por lo ocurrido también, perdón, el día 16 de noviembre, dije 14, el 16 de noviembre, perdón, 14 de diciembre, la segunda vuelta? A ver, súper interesante la pregunta, Fran, porque, a ver, las encuestas se equivocaron, pero se equivocaron solo con el dato de Parisi, ¿ya? No conocí ninguna encuesta que dijera que iba a pasar Artés o Maine Nichols o algún otro similar. Todas las encuestas dijeron que pasaba Jara y Kast, y eso es lo que terminó pasando. El tema de fondo es que se genera como una convulsión social, porque lo de Parisi se escapa un poco a la lógica, pero eso también tiene una explicación, y voy a ser breve en explicarlo. El año 2009, Marco Enrique Bominami sacó casi cerca de 20 puntos, y en la última elección presidencial, la Bea Sánchez, cuando fue candidata presidencial, sacó casi los mismos 20 puntos. ¿Qué te quiero decir con eso? Hay un aspecto de la novedad que en Chile se ha instaurado, y cada candidato como novedoso o nuevo, o que rompe un poco los cánones normales de la política, está sacando como 20 puntos. Por lo tanto, el caso de Parisi apunta a eso. Ahora, lamentablemente, las encuestas de opinión no pudieron visualizar eso en Parisi, pero vuelvo a repetir, para cerrar la idea, no se equivocaron ni con Jara ni con Kast. No, eso incluso nosotros en las entrevistas previas también siempre lo conversamos en este sentido, también que ellos eran quienes iban a pasar, no es que seamos prácticamente medios o nada, pero uno también, como decía, ustedes sobre todo como expertos van monitoreando eso también en la encuesta. Pero volviendo al tema de Parisito, decía el tema de la novedad, aunque él ya había sido candidato en una elección anterior, entonces yo siento que quizás puede haber otro fenómeno, porque para mí en este caso más novedad, en este caso Johannes Kaiser en ese sentido, pero por ejemplo sí, con Franco Parisi, que a pesar de todo, nunca ha demostrado en este caso quizás como tendencias claras, pimponea para un lado, pimponea para el otro, dejó ahora esta duda como de que tienen que ganarse los votos, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que ocurre con un personaje que simplemente arribó a Chile ahora y que tiene tanto también adherente? Para mí prácticamente es como una secta lo que se genera con el fenómeno Parisi también, te lo digo así desde mi punto de vista. Mira, lo que tú acabas de decir, Fran, es cierto. O sea, a ver, él tan novedad no es, pero claro, recuerda que la elección pasada, él hizo una elección desde Estados Unidos. Por lo tanto, cuando me refiero a novedad, me refiero a que es la primera elección presencial que hace en Chile. A eso me refiero con la novedad. Y le puedo sumar un pelo a la sopa con respecto a eso, que Parisi es un candidato altamente populista. Y además de ser populista, como dicen los analistas políticos, es un outsider. Por lo tanto, él se mantiene por afuera de la esfera política, siendo que es un político igual, critica la política, pero también se beneficia de ella, porque fíjate que con la cantidad de votos que sacó, ese tipo se hizo millonario, digamos. Más de 2 millones de votos, ¿ya?
Pero lo que te quiero explicar en palabras simples, la novedad y el populismo, y un factor que quiero terminar, que mucha gente dice, yo lo he escuchado, como sociólogo, la gente dice, no, es que lo que pasa es que la gente es tonta, por eso vota por Parisi. Y yo creo que hay un error ahí. ¿Sabes por qué? Porque Parisi supo leer muy bien lo que la gente quiere escuchar, primero. Y segundo, Parisi es un reflejo de la sociedad que tenemos actualmente. Por lo tanto, yo no podría decir que la gente votó por Parisi porque no tiene racionalidad. No, muy por el contrario. Racionalidad tiene. Pero esa racionalidad apunta ¿a qué? A la meritocracia, a romper con la casta, como decía en Estados Unidos, al yes we can, si yo pude, tú también puedes. Entonces todos esos conceptos son muy bien recibidos por la gente, porque hoy día la política es una élite, y a la élite entran pocos. Y Parisi, en su discurso lo que dijo, yo voy a abrir la cancha. Y eso fue muy bien recibido por el votante. Yo siento que, claro, aquí también hay mucho endulzamiento, como decía, muy populista, sabe qué decir, cómo decirlo y cómo llegar a las audiencias. Y claro, y ese es un punto, mira, que relevante que hayamos llegado también en ese sentido. Y esto no le quita mérito también, que si sigue quizás en esa senda, podría ser un contrincante muy fuerte, quizás en otras eventuales elecciones, como puede que no también. Todo se va a ir dando con el tiempo, porque como decíamos también en ese sentido, pasó lo mismo con Evelyn Matei y Carolina Tobar, que nosotros también antiguamente las veíamos como candidatas fuertes, y mire, la segunda vuelta nos dio un panorama totalmente distinto, y así puede seguir siendo esto, la política muy cíclica, por decirlo así. Y además dinámica, pero para cerrar la idea, sí, yo creo que es una impresión personal. Yo no estoy diciendo con esto que creo que Parisi pueda ser presidente, es difícil. Pero lo que sí creo es que si él profesionaliza su accionar, apelando que tiene 14 parlamentarios, yo creo que él se puede convertir en una carta muy dura para el año 2026. Yo creo que no hay que mirarlo en menos. Pues a eso me refería yo, porque podía ser un candidato muy fuerte, por eso nunca me referí tampoco al presidente, pero sí un candidato fuerte también, un personaje fuerte en ese sentido. Bueno, sigamos analizando los candidatos porque sí, tenemos que hacer todo el ruedo en esta situación. Y otra, Johannes Kaiser, que también, bueno, yo no encuentro tan sorpresa, porque él fue como muy popular por la novedad, tuvo una baja, estuvo como fuera de la palestra política un tiempo, salía solamente cuando lanzaba algunos dichos, pero en el último periodo previo a las elecciones del 16 también estuvo sonando mucho su nombre. A pesar de todo, ya la encuesta o los resultados también más o menos lo posicionaron por cómo se preveía en este sentido. Pero también, ¿por qué crees que el sociólogo Alberto Mayón infló tanto a Johannes Kaiser diciendo que incluso podía pasar a segunda vuelta, cuando también en este caso las encuestas no lo preveían de esa forma? ¿Qué piensas tú en ese sentido, Ernesto? Ya. Frente a eso tengo dos respuestas. Perfecto. La primera respuesta es que, mira, yo no voté por Kaiser porque tengo pensamientos ideológicos distintos, pero comunicacionalmente cuando lo escuchaba hablar lo encontraba muy efectivo. Johannes Kaiser es muy sencillo para explicar. Dentro de la dureza que tiene es cordial a la vez, y el tipo, al igual que Parisi, pero en menor medida, también supo leer este tema de la seguridad pública. Por lo tanto, en el caso de Kaiser, lo que me llama mucho la atención de él fue su capacidad de oratoria. Incluso podría decir que dejó chico a Meo, que Meo era como el rockstar de cómo hablar, de cómo dirigirse, porque yo lo converso con amigos, y Meo se preocupa de moverse el pelo, de usar el reloj correcto, de la corbata que le combine con la chaqueta. El tipo es perfecto en ese ámbito. Pero Kaiser fue tan potente, no teniendo la formación que tiene Meo, y yo te digo, se lo comió completamente. O sea, el tipo era directo, hablaba lo que la gente quería escuchar, era sincero y estuvo ahí. Ahora, para responder tu pregunta, yo creo que Mayol hizo una apuesta. ¿Ya? Yo creo que Mayol jugó al todo o al nada.
¿A qué me refiero? Mayol dijo, si no la chuntamos, el día lunes voy a estar en los medios explicando por qué no la chunté, porque eso lo hace todo el mundo. Claro. ¿Has visto políticos que pierden y el otro día dicen, no, yo gané? ¿Has escuchado eso? Sí, el clásico. El clásico. Bueno, él salió diciendo por qué se equivocó, pero él jugó al todo al nada. ¿Por qué? Porque si él le daba al dato en torno a 10 encuestadores que estaban diciendo lo contrario, yo te doy firmado que ese tipo se vuelve de un día para otro multimillonario. Y yo no sé si había un afán económico, un afán de ego o un afán de convertirse como un analista mundial. Porque fíjate que Meo recorre Latinoamérica dando charlas sobre política. Sí. Y cobrando muchas lucas. Yo para el verano estuve en Buenos Aires y vendí la tele y estaba Meo. Y yo supe que Meo cobra como entre 5 y 10 millones de pesos por ir a dar una charla, y cuando va a otro país, tú lo escuchás hablar, y cualquier persona que no lo conozca piensa que el tipo es Nelson Mandela, porque habla, pero él es el mejor cineasta, tiene el mejor partido político, o sea, es una locura. Pero para cerrar la pregunta, a mí en lo personal no voté por Kaiser, pero el desempeño de Kaiser lo encontré notable, de verdad que lo encontré notable. Sí, muy notable. Sí, bueno, uno sí, pues tiene que separar artista de obra en este sentido, porque yo francamente, y yo voy a ser súper honesta, considero que Kaiser en algunos puntos le faltan palos para el puente. Lo digo derechamente. Sin embargo, claro, su capacidad de oratoria en ese sentido, claro, tiene muy buena postura, sabe cómo plantarse muy bien también en ese sentido, y sabe cómo conquistar, incluso también ese detalle que tuvo como un Evelyn Matei el último debate cuando fue su cumpleaños también, descolocó un poco, quebró un poco el paradigma de esa dureza también con la que siempre se mostraba, y quedó como un hombre muy caballero. Entonces él supo jugar muy bien sus cartas en ese sentido también. Mira, perfecto, lo que tú dices, él jugó con una habilidad blanda. Eso, por eso te digo, nos quebró todo el paradigma en ese aspecto. Y lo segundo, en torno a lo mismo, para el primer debate televisivo, Janet Jara tuvo un rendimiento paupérrimo en el primer debate televisivo. Y en un momento él le hizo una pregunta, porque podían contrapreguntarse. Y ella, le hicieron hasta un meme que decía, no, ¿para qué? No sé si lo viste, a la Janet Jara. Y él le hace una pregunta y la Janet Jara no le responde. Y él, en vez de tomar una postura violenta contra él, le dijo, qué mujer más descortés, le dijo. O sea, además le respondió con altura de miras. Por lo tanto, lo que te quiero explicar, que el manejo comunicacional del tipo, más allá que dices tú, que es muy extremo, eso, que pareciera que le faltan puentes, el tipo es súper lúcido. Es que por eso te digo, por eso te digo que aquí yo separo artista de obra, porque yo no comparto su inteligencia, no comparto muchas ideas, pero como decía yo, francamente es un hombre que quizás sí sabe cómo plantarse en ese sentido, sabe cómo demostrar dureza, pero también cómo jugar sus cartas con las habilidades blandas, que era lo que yo te decía, y que eso la gente también lo valora. Así que en ese sentido estamos súper de acuerdo también, y para que la gente también sepa que hay que destacar las cosas buenas, las cosas malas, y estas son opiniones súper personales. Yo estoy hablando como desde mi punto de vista, como hay gente que puede estar de acuerdo o no conmigo, o sea, eso es lógico, y cada candidato tiene lo suyo, tiene lo bueno, tiene lo malo, lo que se puede rescatar, así de simple. Vamos con el siguiente candidato, ¿te parece, Ernesto? Bueno, quiero analizar ahora a la Lady Di del debate, a Evelyn Matei. Oye, yo te lo dije fuera cuando estábamos en la pausa, y francamente a mí lo que pasó con Evelyn Matei, tú me dijiste que no, pero a mí en lo personal me causó mucho impacto. Yo no pensé que iba a ser así. ¿Tú consideras en este caso que fue un fracaso lo que ocurrió con ella en esta primera vuelta? Ya, varias cosas. Primero, ¿me escuchas bien? Súper bien, fuerte y claro, Ernesto. Ya. O sea, primero fue un fracaso total. ¿Ya? El segundo punto, que yo hago una moraleja con lo que le pasó a Matei,
que fue la moraleja de la liebre y la tortuga. Mientras la liebre dormía siesta, la tortuga, que podía haber sido Kaiser o Cass, siguieron caminando, y ella se confió porque estaba muy bien, Sí. y su equipo seguramente la asesoraron muy mal. Yo creo que pasó eso. Es el punto. Y en un tercer aspecto, creo que ella nunca tuvo una claridad definida con respecto a su campaña. Era una campaña dispersa, ambigua, y se le notó muy nerviosa, muy, muy nerviosa cada vez que intervenía. Por lo tanto, para mí fue muy malo lo que hizo, siendo que en lo personal la encuentro una muy buena política. La encuentro una muy buena política. Mira, lo mismo, yo a Evelyn Matei como política la encuentro extremadamente fuerte. Yo antes de su campaña presidencial consideraba que era una mujer que se caracterizaba por ser muy clever, por ser muy franca, muy dura también, pero con también habilidades blandas muy marcadas en ese sentido. Ella es otra mujer que sabía jugar esas cartas, pero claro, como tú decías, los errores comunicacionales creo yo que le pasaron la cuenta, pero de forma pero exuberante. No sé si estás de acuerdo conmigo también en ese aspecto, que quizás, bueno, que también aludiendo un poco al punto que decías tú, que si hubiese tenido algo más claro, algo más definido, una ruta más clara, quizás hubiese sido otro el resultado. Totalmente. Tú diste la respuesta. Ernesto, pero ya, esto está fuera de pauta, pero, por ejemplo, ¿tú consideras que si en algún eventual momento se lograran quizás corregir estos errores, quizás podría en 2026, por ejemplo, ser una candidata potente, si es que en estos 4 años también demuestra más solidez en su desempeño político? ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que a ningún político o política se le puede dar por muerto en política. Claro. ¿Ya? A ninguno. En política hay un dicho que se dice, se han visto muertos cargando adobe, ¿ya? Pero más allá de eso, lo veo complejo, porque si bien es cierto que ella no es una mujer tan avanzada en edad, creo que su rendimiento político ha ido decayendo. Por ende, tengo la sensación que ese decaimiento puede seguir produciéndose más allá del cargo que ocupa en el futuro. Lo veo difícil. Perfecto. Ernesto, bueno, eso con Evelyn Matei. Ahora yo quiero trasladarme a quien fue la primera mayoría entonces en estas elecciones, que fue Janet Jara, que a pesar de todo no fue un resultado, bueno, yo estoy hablando de mí como yo esperaba, considerando que ella iba bien despejada en esta carrera, no había tanta división de voto en ese sentido, pero considero que el resultado no la favoreció tanto. ¿Tú considerabas que sacara más votación en primera vuelta? ¿Cómo lo viste tú? Yo te di mi opinión, pero ¿cómo lo ves tú como experto? Yo tenía una hipótesis que se cumplió hasta la mitad. ¿Ya? Porque tampoco me gusta ser general después de la guerra. Yo creo que hay que ser honesto. Yo pensaba que en Chile iba a sacar más de 30 puntos, en Chile, y pensé que en el Maule iba a sacar como 25. En el Maule anduve más cerca, pero en Chile me equivoqué porque no superó los 30 puntos. No. Pero eso tiene una explicación racional. Para mí, Janet Jara no logró convocar al votante porque ella se veía como la continuidad de este gobierno. Y este gobierno es un gobierno que está mal evaluado, excepto por el presidente Boric, que es una cosa aparte. Sí. El presidente tiene buena evaluación, el gobierno tiene mala evaluación. Pero volviendo a Janet Jara, hay otro factor también determinante, que ella es comunista. Y querámoslo o no, en Chile el anticomunismo es muy fuerte todavía. Sí, dice comunismo y el pánico. Aunque la gente se engrupa, dame un segundito. Sí, dale nomás, ningún problema en ese, te esperamos. ¿Estás bien? Aunque la gente se engrupa, que Mayol dijo otra tesis la otra vez, pues dijo que ya no había comunismo o anticomunismo, sino que lo que había era como una lucha ideológica casi de clase,
pero como era ideológica, pero no de comunistas. Yo creo que se equivoca, porque si tú vas al campo, yo voy mucho a terreno por las pegas que hago, y en el campo el anticomunismo es brutal. La gente asocia al comunista como una persona que se arregla a ella nomás, que habitualmente quiebran los países y que son personas totalmente adoctrinadas. Por ende, asimilando toda esa hipótesis, yo dije, Janet Jara va a sacar unos 25 puntos en el Maule y probablemente en Chile saque unos 30, 31, 32. Pero jamás los 38 puntos que dijo Mayol que va a sacar. Porque yo no sé de dónde Mayol sacó esa proyección. No sé si estaba con 2 piscolas en el cuerpo. Puede ser. No tengo claridad, pero no había por dónde esos 40 puntos que él decía. Yo decía, o sea, en el mejor de los casos, en segunda vuelta va a sacar 40 puntos. Pero en una primera vuelta, su techo eran 30. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Ahora tenemos al segundo, entonces, personaje que va a disputar el sillón presidencial, que es José Antonio Kast. Bueno, que en este caso perdió un poco de terreno en su votación, aunque haya pasado segunda vuelta. ¿Consideras tú que fue así? ¿Y por qué se generó esto? Bueno, Kast ocupó el espacio que dejó Matei. ¿Ya? Matei estaba tan bien evaluada en la encuesta. Mira, si no me crees, porque yo dejo todo registro, hay un artículo en nuestra página de Contextus que yo lo escribí hace 1 año y medio atrás, y el artículo se llamaba La dificultad de que Matei mantenga el primer lugar durante tanto tiempo. Ese artículo está, lo pueden buscar, Instagram de Contextus. Pero más allá de eso, más allá del ego que te estoy mencionando de mi parte en este momento, Kast se comió a Matei, pero se la comió desde el silencio. ¿Por qué? Porque José Antonio Kast no es un político brillante, es un político plano. Es un político plano. Tú escuchas a Kast y no ves emocionalidad, ves como una persona plana. Ah, es verdad, sí. Siempre el mismo tono, mueve poco las manos, gesticula poco, no se ríe, tampoco se enoja. Es como digo yo, vulgarmente hablando, no lo vaya a tomar mal la gente, pero es como cuando alguien se toma un clonazepam. Es como que está aturdido. ¿Me entiendes, no? Sí, claramente. Está parejo. Claro. Entonces, está en pero su más allá de eso, parejo. Claro, pero más allá de eso, con su modo parejo, él se comió la Matei porque la Matei se desvirtuó. Y en el caso de Kaiser, también se lo terminó comiendo, siendo que Kaiser tuvo un alza muy potente, porque Kaiser tenía poca espalda. Tenía buen discurso, tenía buena idea para la gente de su sector, pero no tenía parlamentario, no tenía lucas, tenía un partido recién constituido y además pasaba otro factor que no es menor. A Kaiser también se le asociaba a Boric. ¿Por qué? Porque no tiene título profesional. Ah, ya, claro. Claro, sí, entonces la gente decía... Eso también se recalcó mucho. Si la gente decía, si Boric no fue capaz de sacar su profesión y no lo hizo tan bien, este tipo va a hacer lo mismo, pero del otro lado. Entonces, la gente es muy evaluativa de eso. Sí. Ahora, si tú me preguntas a mí, que yo soy sociólogo y soy profesional, hoy día tener un título no es sinónimo de tener trabajo, primero. No. Porque hay gente que no tiene título y tiene mejor trabajo que uno y gana más lucas que uno. Pero más allá de eso, en política es importante porque la gente quiere mirar al político, lo quiere mirar para arriba. O sea, decir, esta persona sabe. Sí. Fíjate que Parisi con todos sus problemas, el tipo es economista, po. La Matei es economista. Sí, también, pues. Marco Enrique es cineasta, el profe Artés profe, Maine Nicolás periodista, reconoce el mundo, pero Kaiser no tenía título. Y era la misma figura de Boric, en otro ámbito obviamente,
pero era una persona con buenas ideas, pero sin profesión. O sea, básicamente tenían ese factor en común también, y aquí la sociedad también castiga mucho en ese sentido, pero como decías tú, también es muy cierto, tener un título no es sinónimo de éxito y menos de asegurar el futuro, eso imagínate, o sea, y eso se ha demostrado en todos los contextos de la vida, también no solamente en la política, sino que en las distintas áreas también es así. Dame un segundo, señor director, ¿podemos pasar unos minutos para terminar? Ya, muchas gracias. Entonces, ¿te puedo robar unos minutos más, Ernesto, para ir terminando también entonces esta pauta? Porque no Adelante, queda... adelante. Eso. ¿Tienes Adelante. tiempo tú? Sí, sí, adelante. Dale, perfecto. Bueno, ahora ya terminamos con esta rueda de candidatos y me gustaría que habláramos en ese sentido, que también lo conversamos en un momento. ¿Tú consideras que nuestro país se derechizó, por llamarlo de alguna forma? Pero también teníamos una explicación respecto a eso, pero quiero escuchar tu respuesta primero. No, yo creo que Chile no se derechizó, porque decir eso es como decir que para el estallido social Chile se izquierdizó. Y fíjate que la misma gente que votó a prueba, que era de izquierda en aquella época, hoy día votó por Kast. Entonces, lo que te quiero explicar es que Chile no tiene que ver con grandes izquierdas o grandes derechas. Esto yo te lo he explicado otras veces, te lo Por eso, repito, es como una lógica, es como una lógica de mercado. La gente adhiere a quien le ofrece el mejor servicio o el mejor producto. Y eso pasa en política. Pero para cerrar la pregunta, si tú me preguntas que Chile se derechizó, no. es el tema. Yo siento que también tiene que ver mucho con nuestro ánimo. En un momento nos enojamos, y si hay un gobierno de derecha, nos enojamos con la derecha y sacamos la izquierda. De la izquierda nos enojamos con la izquierda, sacamos un gobierno de derecha. Y así sucesivamente. O sea, yo por lo menos tengo nociones más o menos, o sea, raciocinios y más, desde el gobierno Bachelet Piñera, y hemos estado así pues, imponiéndonos todo este tiempo, y es lo que ocurre, y como decías tú, eso tiene que ver con el mercado, con el estado de ánimo del país, porque nunca vamos a encontrar todo bueno, y eso va a hacer que nos enojemos y vámonos para el otro lado, no nos gusta el otro lado, volvemos para el otro y así sucesivamente también. Y en torno a lo que tú dices, y solo para cerrar la idea, la política se unió al libre mercado. Sí. Y es como tener la tarjeta Falabella. Yo voy a Falabella, siempre pongo el mismo ejemplo. Voy a Falabella, compro un producto, el producto no me gusta, lo cambio, si no me gusta voy a Ripley, lo cambio. La política es exactamente Lo lo mismo. mismo. Perfecto, ¿ves? Entonces, claro, sí, yo también apuntaba porque habíamos conversado también ese tema, no es que seamos tan apegados a la izquierda o a la derecha, yo siento que tiene que ver con el termómetro político, con nuestro estado de ánimo, cómo evaluemos al gobierno de turno también, porque como te digo, a pesar de que puedan hacer muchas gestiones buenas, nunca vamos a estar conformes, siempre le vamos a encontrar el pero también, porque lógico, somos millones de personas también, no podemos coincidir tanto en eso. Y para ir cerrando esta entrevista, que como te digo, yo también tengo mi opinión en esto, pero también te quiero escuchar a ti. ¿Crees que Janet Jara tenga alguna chance para este 14 de diciembre de ser la presidenta de nuestro país, considerando todo lo que se viene, las elecciones pasadas? ¿Qué crees tú que va a pasar con eso? O sea, creo que Janet Jara, y lo digo como sociólogo y analista, no lo digo en lo personal, yo creo que Janet Jara no tiene ninguna posibilidad para el 14 de diciembre. Ninguna. Yo creo que lo único que hay que ver es por cuánto va a perder. Si va a perder por 10 puntos, por 15 puntos o por 20 puntos. Pero que tenga una posibilidad. Si yo tuviera que apostar hoy día, un auto, lo apuesto porque sé que va a perder. Y no porque sea pitonizo, sino que porque una persona que sacó 27 puntos en la elección, 28 puntos en la elección, y sumáis los 3 puntos que sacó Artés y Meo, yo te hago la segunda. ¿De dónde saca los otros 20 puntos? Claro. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú crees que la gente de París, que es una gente altamente aspiracional, que cree en el mercado y en el consumo, va a votar por Jara? No, claramente. Entonces, frente a ese escenario, mi única duda es por cuánto va a perder. Pero de que va a perder, no tengo ninguna duda al respecto. Vamos a dejar
este fragmento guardado, ay, cuando salen las elecciones, lo vamos a mostrar. No, porque realmente, claro, porque yo te decía, bueno, yo en cierto punto también comparto un poco la teoría, porque yo siento que la primera vuelta marca mucho lo que va a suceder. Yo creo que sí, siendo como bien aspiracional, si Janet Jara quizás hubiese pasado los 35, hubiese llegado a los 38 puntos, qué sé yo, ahí quizás hubiésemos estado hablando, hubiésemos tenido un péndulo quizás un poco más al medio, que podría haber estado pimponeando de un lado para otro, pero claro, está difícil la pista en esta oportunidad. Fran, tú dijiste algo fundamental. Si Mayol le hubiera chuntado los 38 o los 40 puntos, estaríamos hablando de otro escenario hoy día. Claro. Pero con 28 puntos, y asimilando que Meo y Artés marcan 3, yo te hago la siguiente pregunta: ¿de dónde sacar los otros 20? Claro. Es imposible. Claro, porque obviamente por razones lógicas, Matei y Kaiser le entregaron su apoyo sí o sí a José Antonio Kast, el respaldo, Parisi lo dejó al libre albedrío, pero sabemos también, como tú decías, el perfil de seguidores de la secta de Parisi, perdón, de la campaña de Parisi también. En esta oportunidad. Entonces, claro, sí, en realidad el panorama político puede ser variable, pero nunca tan distinto a las proyecciones que era, por ejemplo, lo que conversamos. Y solo para terminar esa idea que tú dijiste, él puede hacer una consulta ciudadana, me refiero a Parisi, pero él no es el dueño de los votos. Claro. Porque si la gente se quiere cambiar, se va a cambiar igual. Ahora, sociológicamente hablando, si junto todos los elementos, el votante de Parisi es más de derecha que de izquierda. Sí, convengamos también en eso. Oye, Ernesto, bueno, se nos acabó, se nos pasó un poquito el tiempo, te pido disculpas también por darnos unos minutos más, gracias también por eso mismo. Creo que a mí por lo menos me encanta esta entrevista, me encanta ir viendo, analizando el panorama a cada candidato, porque yo también aprovecho de deslenguarme un poquito en esto y espero que pronto podamos reunirnos, quizás previo o pasadito a las elecciones, para que también vayamos viendo cómo se fue dando este panorama y que, como dicen, que gane el mejor simplemente. Pues, ¿cierto? Sí, agradecer la entrevista, Fran, para mí también es un honor estar acá. El tiempo se me pasa volando. Tú eres una persona muy agradable para ser entrevistado. Y juntémonos antes de la segunda vuelta y juntémonos después, porque yo soy materia dispuesta para ir por lo menos online, estar conectado con ustedes. Perfecto, entonces ahí nos coordinamos con Patricio, con nuestro productor, y hacemos entonces la entrevista, como decía, porque lo ideal es estar quizás un poquito previo y un poquito después para hacer el análisis. Ernesto, muchas gracias, que te vaya muy bien, saludos a todos tus colegas y nos conectamos en otra oportunidad. Muchas gracias por todo, se pasaron, un abrazo. Abrazo, bien, chao, chao. Bueno, entonces ahí también veíamos, ¡ay! Parte de lo que fue también entonces esta entrevista, como decíamos, también parte del panorama que se fue viviendo también en lo que es estas elecciones, que no nos equivocamos tanto. Estoy dividida. Ahora sí, señor director, me rompió ahí el corazón a la mitad también. Bueno, ¿nos vamos a la pausa, señor director? Vamos a la pausa y volvemos inmediatamente entonces en breve con nuestro matinal más positivo.